¿Cuáles son las caladot de los tzadikim? Los maasim tovim que hicieron en su vida. Yo voy a tratar de no exagerar, quizás algunos se sorprendan, no van a pensar que estoy hablando de un adorador, de un tzadik cristal. Y la realidad es que mi suegro, Alaba Shalom, era un tzadik cristal. Los que convivimos con él, los que tuvimos la posibilidad de estar cerca y de conocerlo, sabíamos, aunque no nos imaginábamos que tanto, pero en la Shiva, la gente que se acercó en Israel a la casa, al Enajem, contaron cosas que realmente no nos dejaron más palabras que decir que evidentemente había algo que nosotros no conocíamos. En la tefilá de Shabbat nosotros decimos el Shahrit, Befir Shalim Titromam, Utzitza Tikim Titbaraj, Mishon Hasidim Titkadash, Ukerem Kedoshim Tithalal. En este párrafo pequeño nombramos 4 cosas. El Befir Shalim, los Sefatai, Besirtetza Tikim, el Lashon Mishon Hasidim, Ukerem Kedoshim. Hay 4 formas que los tzadikim se revelan al mundo con el Kiddush Hashem que ellos provocan y las alabanzas a Boreolam. La más visible son los tzadikim más notorios en la boca, el P, Befie Shalim Titromam. Un poco más internos son los un poco más ocultos, Besirtet Tzadikim. Como dice el Pasuk, se batea la mueven solamente los labios, pero la gente que está un poco más lejos no se da cuenta y no se escucha la voz, son tzadikim un poco más ocultos. Birshon Hasidim, la lengua, el lashon, que está más oculto todavía, no se llega a ver. Ukerem Kedoshim Tithalal. El Kerem es la parte interior de la persona que nadie la ve, nadie la puede revelar. Los Kedoshim, Me'alelim, alaban a Kadosh Baruj Hu, desde lo más interior. Todos los que están a su alrededor no lo pueden ni siquiera percibir. Desde el momento que ellos hicieron a Eretz Israel, sabían que el objetivo era uno y único: poder tener más crecimiento. Habían llegado acá familiarmente, habían llegado a un tope de crecimiento gracias a la Keilah, el anuncio, a todo el acompañamiento, pero se dieron cuenta que si querían más y querían más para sus hijos, tenían que continuar en Israel. Estuvieron un tiempo en Israel, en el Merkaz Militar, en el centro de absorción de Escolín, y cuando tuvieron que elegir un lugar donde vivir, en una época que estaba de apogeo, empezó, se fundó la ciudad de El Ad, y la mayoría de muchos argentinos que estaban yendo a Israel en esa época les ofrecían ir y con poca plata podían comprar propiedades en El Ad, y ellos no fueron a El Ad. Se fueron a Yerushalayim, se fueron a Arnoz, al barrio donde vivía Roma de Yosef, por consejo de los Rabanim, que le consiguieron un lugar donde estar. Ellos sabían que en Yerushalayim, si ellos vinieron a Israel, era porque querían apostar a más crecimiento espiritual. Y más crecimiento espiritual lo vamos a tener en Yerushalayim. Y si estamos cerca de Roma, más crecimiento espiritual. A pesar de que haber podido ir a otro lugar, siempre decían, cargando, mi suegro y mi suegra, si hubiésemos comprado en ese momento en Irak por dos chauchas, hoy en día las propiedades cuánto subieron, pero mejor la inversión que hicimos de vivir en Yerushalayim. La casa de ellos de Yerushalayim se transformó en una casa abierta para, pienso yo que desde el año 2003, o sea, que años justo fueron a Yerushalayim, 2003, 2004, hasta que se casaron todos los hijos, se puede decir que fue la casa de todos los Bajurí y Yeshivot que estuvieron en Israel, en
Yeshivat Adrat Melech, Yeshivat Daroma, Yeshivat Binyan Olam, Kenella Torah, todo Bajur que estuvo en Israel pasó por la casa de ellos. Absolutamente. Tenemos acá la actividad un montón de chicos que hasta hoy en día me dicen, no, llego a la casa de tu suegro. Vivíamos, yo todavía era Bajur, y como un chico más, amigo de los hijos, vivíamos en la casa de ellos. La casa era abierta para recibir y realmente nos sentíamos, estando estudiando en Israel, nos sentíamos que teníamos un hogar, una casa, un cariño que nos daba un poco más de fuerza, un poco más de Jesús. Hasta el punto que después de unos años, el shidduch mío lo hizo él, no hubo una chava de alguien que lo presentó. ¿Sí? Él fue el que me ofreció directamente salir con mi esposa, tuvo Roja Kodesh. Pero el motivo por el cual todos nos sentíamos realmente en uno en la casa de él era porque nos mostraba una admiración al que estudiaba la Torá. Cuando había un Yom Sheni, preparaba la casa, nos preparaba a los bajurín que estamos ahí, preparó el ser de pesas, porque yo ya estaba en Israel, no tenían que hacer Yom Sheni, preparó el ser de pesas en la casa, junto con mi suegra, preparó para que todos nos sentamos como si fuera que estamos en nuestras casas, con el ser de pesas que ellos no necesitaban hacer. Armaron toda la casa completa para que tengamos un ser de pesas, que nos sintamos cómodos estudiando Torah. Por eso dijo que siempre no se olvidaba, impregnó en los hijos y en la familia el crecimiento del estudio de Torah. No es que lo dijo simplemente con palabras, sino con sus acciones, con sus actitudes, con su demostración diaria, hizo que esté impregnado en la casa donde vivían el deseo de crecer en Torah y en la Shamay. Cuando yo después ya he casado en Israel, yo estudiaba en Yehabeat y él tenía el puesto a donde vendía a Yonshek de Duyam, porque las medias que vendía las teníamos una matará y que realmente en la Yeshiva vinieron chicas a decir, yo empecé a usar medias solamente por él. Solamente por él usaba medias, chicas que llegaban a una videollada en Arnoz y no sabemos cómo, porque lo que veíamos nosotros es que no sabía ver como más de 20 años en Israel y no sabía ver aparentemente, porque evidentemente sí sabía, era oculto. No sabemos cómo la gente nos vino a contar que él dialogaba con ellos, le daba Jesús. ¿Cuánta gente que nos vino a contar que Jastú y quisieron Teshuvá porque él les habló? Y nosotros nos preguntamos cómo les hablaba. Si no sabía, la realidad es que no sabía la Biblia, evidentemente sabía. Era muy era muy interno que nosotros no nos pudimos dar cuenta realmente hasta qué niveles internos él llegaba, que se podía comunicar con la gente y transmitir, ir al Shamay. Yo estuve en la Yehabeat, era en una de las calles más arriba de la Rauf, y el puesto de medias estaba abajo. Y de repente me agarraba que extrañaba a mi papá, a mi mamá, extrañaba a la familia que estaba acá, y me escapaba del colegio, bajaba todas las escaleras, muchos quizás no las conocen, me parece que todavía están, entre algunos edificios, desde la calle Agassi hasta, seguramente las he muchas veces, ¿no? Esas escaleras. Más de cada 15 días eran más de 100, 120 escalones. Yo bajaba caminando los escalones para hablar 10, 15 minutos con él, con mi suegro en la calle, en el puesto que tenía, para que me dé Jesús. Y realmente lo sentía como un papá. Y él, yo sé que me quería como un hijo. Me daba Jesús. Le gustaba estudiar mucho Torah conmigo. Hasta el punto que cuando en la pandemia acá empezamos a hacer los shiurim y transmitirlos por Zoom, él empezó a conectarse a los shiurim de Israel por Zoom y se hizo un integrante más del shiur que yo daba en la actividad de shiurim, se hizo un integrante más del shiur. La gente del shiur lo conocía por el Zoom. Y cuando venía para acá, le decía, te pido perdón, que hay veces que se escuchan ruidos por el Zoom porque estoy atendiendo en la mitad, estaba en la mitad de la calle escuchando.
Y en la Shiva vinieron mujeres a contar de que le venían a comprar medias y él estaba con el auricular y le decía, jamás está todo, allá van a ir a la Perdón, ellas no sabían que tenía un yerno acá en Argentina y le preguntaron a mi cuñada, dijeron, ¿tiene un yerno que da vivir en Argentina? Porque le veníamos a comprar y me decía, ahora no puedo, en 5 minutos que termina el yugo. Pero estaba trabajando. Así era la vida de él. Y nosotros nos enteramos de todo eso. Su deseo más profundo era tener conexión con Boreolam. Cuando estábamos en Israel, venía a estudiar a la Jod, y lo que más me costaba era estudiar con él, no a la Sukkah. A mí me gustaba tratar un poquito más en profundidad, el retroceder, explicar a Shidor. No podía estudiar con él eso. ¿Por qué? Porque él sabía cómo era la Jod. No podía entender que había alguien que discutía. En la Alajá hay situaciones que hay más problemas. Pero él ya sé que la casa así. No podía. ¿Cómo le van a discutir a la familia? Una sola cosa, lo dije me parece el día de la Levayá, no me acuerdo. Una sola cosa yo recuerdo que lo ponía nervioso. Cada vez que en la Alajá surgía el concepto de Safek de Rabanán de Kular. Y él decía, no, ¿qué significa? Lo que dice en Rabaní es la palabra de Hashem. ¿Por qué? Porque Safek de Rabanán de Kular, vamos a permitir por las dudas. No es por las dudas. Lo que es la Alajá no existe que porque era Rabanán voy a permitir un poquitito más. Su deseo interno era, ¿qué es lo que quiere Boreolam? Yo voy a estar cerca de él. No estoy tratando de buscar formas de atajos. Hacía que girar todos los días muy temprano. Y se levantaba quizás 4:30, 5 de la mañana. Y muchas veces yo le decía, Luis, pero no hace falta, si vas a empezar a trabajar 8:30, 9 de la mañana, ¿para qué? No tenés que hacer el primer ni antes todavía. ¿Para qué? Y él me respondía siempre, me dice, hijo, quédate tranquilo, yo me está contento con mi final. Yo vuelvo a casa, o antes de ir al Luis, me siento tantas veces en el balcón, me pongo a leerte el libro. Allí me está contento con mi final. Vos quédate tranquilo, yo estoy feliz así. Y realmente, hasta hoy en día decimos, no descansaba, se dormía mucho a última hora, acomodando, haciendo un trabajo que era pesado, se levantaba todo el año, 4:30 de la mañana, y que el último día se levantó también a esa misma hora para ir a Sejot, y su sentimiento era, allí me está contento con lo que yo hago. Es mi conexión que yo tengo con Boreolam. Como les dije antes, nunca lo vi enojarse, nunca lo vimos enojarse. Solamente cuando decía este concepto de Safek de Rabanán de Kular, que se ponía muy nervioso, ¿por qué vamos a permitir cosas por Safek? Y siempre para él, con una sonrisa, todo estaba bien. Todo estaba bien. Yo le decía siempre a mi esposa, no hay peor que para mí hacer un asado y tener a tu papá al lado mío que me está ayudando. ¿Por qué? Porque yo quería sacar la carne del asado y quería probar que esté bien hecha, que no esté cruda para la mesa. Le decía, a ver Luis, ¿está bien? Está espectacular. Siempre estaba todo bien, pero cuando se servía a la mesa estaba todo crudo. Pero a él no le salía, pero no era un chiste, no le salía decir que había algo que faltaba. No le salía decir, si nosotros leemos en un libro de un gadolador, decimos, mirá cómo con la esposa, lo estábamos viviendo, no le salía decir, le falta sal a la comida. Como se lo servían, lo comían absolutamente todo, nunca supimos si le gustaba, no le gustaba, faltaba condimento. No, porque entonces yo le dije a mi esposa, no me sirve como ayudarte. No me sirve preguntarle si está hecho eso, porque parece que está bien. Cuando estudiamos la alajá de que hay que probar la comida en el Shabbat, uno de los motivos es por Shalom Bayit. ¿Cuál es el motivo de Shalom Bayit? Para que la comida esté bien condimentada. Y cuando yo se lo expliqué, me dice, no, ese no es el motivo. La comida siempre está bien. Dame otro motivo, me dijo, no puede ser que, ¿acaso alguien le va a decir a la esposa, le falta sal a la comida? Siempre está bien la comida. No quiso aceptar el motivo que por Shalom Bayit hay que probar la comida antes de Shabbat por si le falta sal. Parece un chiste, pero así vive él, en ese nivel.
Y hablamos mucho de la Anabá que él tenía. Pero uno se puede preguntar, uno para tener Anabá tendría que darle mucho calor. Todos los que lo conocen, nadie piensa por qué le querría dar calor a él. En la semana de la Shiva, con lo que me contaba la familia que estaba en Israel, me respondió a mí una pregunta que yo siempre tenía. Cuando vivíamos en Israel, a cada lugar donde íbamos a pasear, íbamos a Ometa Iglesia de Centurión, fuimos a Haifa, fuimos a Tibet, a donde íbamos por el norte, en la Menasmán, en un paseo, al Beta Knesset que entrábamos, la gente de Tunis, entraba mi suegro y la gente se acercaba a vos, hacían que lo tenían que sentar adelante, incluso a veces le querían decir una palabra, lo trataban como un rabo. Le daban a guía la Torá, y no porque tenía barba, porque en Israel todo el mundo tiene barba, y era joven. Nunca entendíamos por qué a donde entraba le daban cabor, y él no quería de ninguna forma aceptar, y decía, ¿qué quieren de mi vida? En la Shiva, la gente nos venía a contar que iban al puesto de medias solamente para verle la cara, y veían un brillo especial en la cara de él. Veían un brillo especial, nosotros no, yo por lo menos nunca lo percibí. Y seguramente la mayoría de los que lo conocieron y convivieron con él no lo percibieron, pero que de tanto tiempo que estuvimos conviviendo con él, nos parecía algo común. Pero evidentemente los que lo veían de repente le veían un brillo en la cara que realmente demostraba la kedushá interna que tenía. Por eso, sin ninguna duda, vemos que se cumplió en él la frase que dijeron los jajamim: toda persona que se escapa del el cabot lo persigue. Y la persona que persigue al cabot se escapa de él. Y uno se pregunta y dice, entonces es lo mismo, porque al final nunca tiene cabot. Si yo me estoy escapando y el cabot me persigue, igual me estoy escapando. Y si yo persigo el cabot y el cabot se está escapando, nunca lo llegué. ¿Qué cambia? Escaparlo o perseguirlo. Con respecto a los familias, la diferencia se ve después de los 120, después del fallecimiento de la persona, que ya no se puede escapar más. Mientras estaba vivo se podía escapar. Pero después del fallecimiento, hasta donde llegó, y el cabot al final realmente le viene. Y lo vimos en todo este tiempo, el cabot que recibió, que realmente nos sorprendió muchísimo las cosas que escuchamos, y nos hizo darnos cuenta de que teníamos entre nosotros un kadosh que realmente su teilim, su titalalá, era muy interno, y a Kadosh lo llevó como una flor hasta lo más alto. Antes de terminar, quería, en nombre de toda la familia, agradecer mucho a la Kehilá Solat David y a la Kehilá Yeshurun, a los jóvenes de las dos Kehilot que estuvieron a disposición de todo lo que necesitaba la familia desde el primer momento. Nos sentimos muy acompañados, así que muchísimas gracias. Que Besat Hashem, que pronto podamos reencontrarnos con Moshe, Luis, Ben Jacinta, con Tejiata Betín y la avenida de Mashiach, por el área de